El sol quemaba sin piedad las calles empedradas de Santa Cruz, una pequeña ciudad del norte de México. A pesar del calor del mediodía, las estrechas calles estaban llenas de gente que iba a lo suyo. Marisol Ábalos detuvo su sedán negro en el aparcamiento frente al restaurante El Carmen. Se ajustó las gafas oscuras y miró atentamente su reflejo en el espejo retrovisor. Estaba impecable a sus 40 años, con el pelo castaño recogido en un elegante moño, el maquillaje impecable, los pómulos altos, resaltando sus altos pómulos y sus expresivos ojos marrones. Marisol siempre se cuidaba. Como propietaria del popular salón de manicura de la ciudad, Destello, no podía permitirse el lujo de parecer descuidada. El restaurante de su marido ocupaba un edificio antiguo con paredes de terracota y rejas de hierro forjado en las ventanas. Héctor lo había comprado hacía 5 años, cuando el negocio familiar despegó. Desde entonces, El Carmen se había convertido en uno de los lugares más populares de Santa Cruz. Marisol bajó del coche y se dirigió a la entrada, con los tacones de sus zapatos golpeando a un ritmo constante los adoquines de piedra. En el interior del restaurante se respiraba un agradable frescor. Las pesadas vigas de madera bajo el techo, las paredes decoradas con platos de cerámica tradicional y fotografías antiguas creaban un ambiente acogedor y auténtico. «Señora Ábalos, está usted encantadora como siempre», la saludó el maitre Jorge, un hombre mayor que trabajaba aquí desde que abrió el restaurante. «Gracias, Jorge. ¿Está mi marido?», preguntó Marisol quitándose las gafas de sol. «Sí, señora. Está en su despacho. Pero ha prometido salir pronto al vestíbulo. Permítame acompañarla a su mesa». Marisol asintió y siguió al maitre hasta una mesa esquinera junto a la ventana. Era su lugar favorito, con vistas a la antigua iglesia del otro lado de la plaza. «Informaré al señor Ábalos de su llegada», dijo Jorge, acercándole una silla. Marisol se sentó y miró a su alrededor. El restaurante estaba medio lleno, algo habitual entre semana. En las mesas de al lado había sobre todo turistas disfrutando de auténtica comida mexicana. Se le acercó una joven camarera, Daniela Montero, que trabajaba en el restaurante desde hacía un año. La chica era muy guapa. Figura esbelta, pelo largo y negro, ojos grandes del color del chocolate negro y labios carnosos y sensuales. «Buenas tardes, señora Ábalos. ¿Lo de siempre, agua mineral sin gas?», preguntó Daniela con una leve sonrisa. «Sí, gracias», respondió Marisol frunciendo ligeramente el ceño. Algo en el comportamiento de la chica le parecía extraño, pero no podía precisar exactamente qué era. Tal vez fuera solo intuición. Marisol metió la mano en el bolso y sacó el móvil. Tenía que consultar su agenda de la tarde. Tenía programados varios clientes importantes, entre ellos la esposa del alcalde de la ciudad, que siempre exigía una atención especial. Unos minutos más tarde, Héctor apareció por el otro extremo de la sala. Alto, ancho de hombros, vestido con camisa blanca remangada y pantalones oscuros. Se movía entre las mesas, saludando a los clientes e intercambiando breves comentarios. Llevaba el pelo oscuro, ligeramente canoso, bien peinado, y en su rostro se dibujaba su habitual sonrisa confiada. Marisol observaba a su marido con cierta tristeza. Últimamente parecía distante, sumido en sus propios pensamientos. Su relación, antaño apasionada y cercana, se había vuelto cada vez más formal. Cada vez era más frecuente que se quedara hasta tarde en el restaurante. Cada vez era menos frecuente que pasaran las tardes juntos. Héctor se acercó a su mesa y se inclinó para besar a su mujer en la mejilla. «Marisol, qué agradable sorpresa», dijo sentándose enfrente. «¿Por qué no me dijiste que venías? Habría preparado algo especial». «Estaba por el barrio y pensé en pasarme a comer», respondió Marisol, escrutando el rostro de su marido. «¿Cómo te ha ido el día?» «Como siempre, ajetreado pero productivo. Tenemos un gran encargo para esta noche, la fiesta de la familia Mendoza». En ese momento, Daniela se acercó de nuevo a la mesa con una botella de agua mineral. Al verter el agua en el vaso de Marisol, tocó accidentalmente la mano de Héctor con la suya, y Marisol notó cómo la chica retrasaba ligeramente el contacto, y había una chispa en sus ojos que era difícil no notar. «Lo siento, señor Ábalos», dijo Daniela con una suave sonrisa, y en su voz Marisol oyó una intimidad inadmisible. «No pasa nada, Daniela», contestó Héctor, y a Marisol le pareció que su voz sonaba más suave de lo habitual. Cuando la camarera se marchó, Marisol se quedó mirando a su marido. «¿Siempre coquetea así contigo?»,
preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Héctor enarcó las cejas, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Daniela solo está siendo simpática. Es así con todo el mundo. ¿Ah, sí? Y creo que contigo es especialmente amistosa. Marisol no pudo evitar el sarcasmo en su voz. Héctor frunció el ceño. Marisol, estás exagerando. Solo es una buena trabajadora, atenta con los clientes. No deberías buscar algo que no existe. Tal vez, contestó Marisol, aunque una desagradable sensación de inquietud se instaló en su interior. ¿Qué me recomiendas hoy? Héctor, evidentemente contento por el cambio de tema, empezó a hablar de los nuevos platos que habían añadido recientemente a la carta. Marisol escuchaba con desgana, lanzando de vez en cuando miradas en dirección a Daniela, que atendía las otras mesas. La chica era realmente muy guapa, y Marisol no pudo evitar darse cuenta de que muchos de los hombres de la sala la despedían con la mirada. Después de comer, Héctor se disculpó. Tenía que volver al trabajo. Marisol se despidió de su marido con un beso y se dirigió a la salida. Mientras caminaba por el vestíbulo, notó que Daniela le decía algo a Héctor al oído, y él se reía en respuesta. Fue solo un instante, pero resonó dolorosamente en algún lugar de su interior. El salón del destelo estaba animado. Luces brillantes, olor a barnices y disolventes, música suave y el zumbido constante de las conversaciones. Un ambiente familiar que solía tranquilizar a Marisol. Pero hoy, incluso aquí, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se había instalado en su corazón tras la visita de su marido al restaurante. Marisol, pareces disgustada, le dijo Pilar Carvajal, su mejor amiga y compañera, cuando se encontraron en la trastienda. ¿Te pasa algo? Pilar era todo lo contrario de Marisol, chillona, extravagante, pelirroja, y con un cigarrillo siempre en la comisura de los labios. Pero era esa diferencia la que hacía que su amistad fuera fuerte. Se complementaban. No es gran cosa, dijo Marisol sacando una caja nueva de esmalte de uñas. Acabo de estar en el restaurante de Héctor y me he dado cuenta de que una de las camareras coqueteaba con él. ¿Y qué era? Preguntó Pilar, enarcando una ceja. Dice que me lo estoy inventando, que solo está siendo simpática. Marisol se encogió de hombros. A lo mejor tiene razón. Puede que no, dijo Pilar pensativa. Ya conoces a los hombres, nunca lo admiten, aunque los pillen con las manos en la masa. Las noches de octubre en Santa Cruz eran cada vez más frías. Marisol se despertó del frío e instintivamente buscó el lado opuesto de la cama. Estaba vacía. Abrió los ojos y miró el reloj. 3:20. Héctor no estaba. Otra noche de él, quedándose hasta tarde en el restaurante. Marisol se subió la manta hasta la barbilla y se quedó mirando la oscuridad del dormitorio. Las pesadas cortinas apenas dejaban pasar la luz de las farolas, dejando la habitación en penumbra. Sobre el tocador había frascos de perfume y tarros de cremas que Marisol había elegido con tanto cuidado a lo largo de los años. Al lado había una fotografía de su boda. 18 años de matrimonio, toda una vida. 18 años que ahora parecían desmoronarse como un castillo de arena bajo las olas de la duda y la sospecha. Héctor había cambiado en el último mes. Siempre había sido un adicto al trabajo, pero solía dedicar tiempo a su familia. Marisol recordaba sus tradicionales desayunos dominicales, las largas conversaciones nocturnas con una copa de vino, los viajes espontáneos de fin de semana. Ahora todo eso estaba desapareciendo de sus vidas. El crujido de la puerta principal rompió el silencio de la casa. Marisol se quedó inmóvil, escuchando los pasos de su marido. Se movió con cuidado, procurando no hacer ruido. Héctor entró en el cuarto de baño, y justo entonces ella oyó el sonido del agua. Marisol cerró los ojos y se hizo la dormida cuando él entró en el dormitorio. Olía a humo de tabaco, aunque hacía 5 años que había dejado de fumar. Y algo más, un sutil aroma femenino que no le pertenecía. Héctor se tumbó con cuidado a su lado, intentando no molestar a su mujer. Marisol seguía respirando de manera uniforme, sin delatar su vigilia. Al cabo de unos minutos, la respiración acompasada de su marido le indicó que se había dormido. Solo entonces dejó que las lágrimas rodaran silenciosamente por sus mejillas. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Santa Cruz, presagiando lluvia. Marisol estaba en la cocina preparando el desayuno. Solía ser su momento favorito del día. Una mañana tranquila, café aromático, una conversación pausada con su marido. Ahora los desayunos se habían convertido en un ritual silencioso, con todo el mundo inmerso en sus teléfonos o en el periódico. Héctor apareció en la cocina,
abotonándose los puños de la camisa. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «Buenos días», dijo Marisol, poniéndole delante una taza de café recién hecho. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista. «Huele delicioso». Marisol puso los huevos revueltos con chorizo en un plato y se los sirvió a su marido. «Anoche volviste tarde». «Sí, tuvimos una gran fiesta. No quería despertarte», contestó Héctor, abriendo las noticias de su teléfono. «Podrías haber llamado», dijo Marisol en voz baja. Estaba preocupada. Héctor levantó por fin la vista y la miró. «Perdona, había ruido en el restaurante, se me olvidó». Durante unos minutos comieron en silencio. Marisol observaba a su marido. Cada gesto, cada expresión facial, cada tono de voz. Buscaba signos de mentira o culpabilidad, pero Héctor parecía completamente inmerso en sus pensamientos. «¿Tienes cita en el salón hoy?», preguntó terminándose el café. «Sí, hasta las 7 de la tarde», respondió Marisol. «¿Vas a llegar tarde otra vez?». «Lo más probable. Tenemos un nuevo proveedor de vino, tenemos que hacer una cata». Se levantó de la mesa, se acercó a Marisol y le dio un ligero beso en la frente, un gesto que antes estaba lleno de ternura pero que ahora parecía formal, casi forzado. «Nos vemos esta noche». Y se marchó, dejando a Marisol sola con el desayuno sin terminar y un creciente vacío en su interior. Al salón de manicura de Destelo acudían continuamente mujeres de todas las edades y condición social. Para muchas de ellas, aquel lugar no era solo un salón de belleza, sino una especie de club donde comentar las últimas noticias y cotilleos. Marisol sabía escuchar y guardar secretos, cualidades que la hacían muy popular entre sus clientas. Ese día, Marisol trabajaba con especial ahínco, tratando de mantener la mente ocupada en algo que no fueran sospechas sobre su marido. Estaba haciendo un elaborado diseño de uñas a la mujer de un notario local cuando Pilar entró en el salón, ya con 15 minutos de retraso. «Perdona, cariño», anunció en voz alta, quitándose las gafas oscuras. «Este maldito tráfico me está matando». Pilar dejó el bolso sobre la mesa de la entrada y se dirigió a su despacho, besando a Marisol en la mejilla por el camino. «La clienta Hernández lleva 20 minutos esperándote», dijo Marisol en voz baja. «Y no parece muy contenta». «La señora Hernández siempre está descontenta», dijo Pilar. «Tú lo sabes bien, trabajas con ella todas las semanas». Marisol terminó la manicura y acompañó a la clienta a la caja registradora. Cuando el salón quedó relativamente tranquilo, fue a la trastienda a tomar una taza de té. Pilar tardó un momento en acompañarla. «Tienes un aspecto horrible», dijo Pilar mientras encendía un cigarrillo. «No me digas que sigues preocupada por esa camarera». Marisol dejó la taza de té sobre la mesa y se frotó las sienes con cansancio. «No es solo ella. Héctor ha cambiado. Se queda hasta tarde todo el tiempo. Apenas me habla. Anoche llegó a casa a las 3 de la madrugada. Olía a cigarrillos y perfume de mujer». Pilar dio una calada, mirando a su amiga con atención. «¿Le has preguntado? ¿Para qué? ¿Para oír otra mentira?». Marisol sonrió amargamente. Diría que era el olor del restaurante, que algún cliente le había dado un abrazo de despedida o algo así. Pilar meneó la cabeza, pensativa. «Los hombres son como los niños, ¿sabes? Si no les dices directamente que algo va mal, pensarán que todo va bien. Habla con él. A lo mejor solo está trabajando duro. O a lo mejor se acuesta con esa Daniela», susurró Marisol, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pilar abrazó a su amiga con simpatía. «No saques conclusiones precipitadas. Primero debes averiguarlo con seguridad». «¿Y cómo lo hago?». «Hay muchas maneras», sonrió Pilar enigmáticamente. «Por ejemplo, podrías aparecer de repente en el restaurante a altas horas de la noche cuando se supone que está abierto». Marisol negó con la cabeza. «No quiero montar una escena. Si realmente me está engañando, quiero tener pruebas contundentes antes de hacer nada al respecto». «Entonces necesitas un plan», dijo Pilar con firmeza. Marisol pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Pilar. ¿De verdad estaría dispuesta a espiar a su propio marido? La idea le parecía humillante, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Por la noche, Marisol decidió intentar arreglar la relación. Cocinó el plato favorito de Héctor, chili con carne con la receta de su madre. Abrió una botella de vino caro e incluso se puso aquel vestido negro que él había dicho una vez que la hacía parecer especialmente sexy. A las 9 empezó a preocuparse. Héctor no contestaba al teléfono. A las 10,
La cena se estaba enfriando y el vino casi se había bebido. Cuando el reloj dio las 11, Marisol se quitó el vestido, se lavó el maquillaje y se fue a la cama sintiéndose desolada y engañada. Héctor regresó pasada la medianoche. Entró en silencio en la cocina, donde encontró la mesa puesta y la cena enfriándose. Marisol lo oyó suspirar y luego el sonido de sus pasos acercándose al dormitorio. «Marisol», llamó en voz baja, «¿estás despierta?». Ella guardó silencio. No quería iniciar una conversación que inevitablemente acabaría en otra mentira o excusa. «Siento lo de la cena. No me di cuenta». Héctor se sentó en el borde de la cama. «Tuvimos un problema con el proveedor y perdí la noción del tiempo». Marisol se volvió hacia él. «¿Y por eso no pudiste atender mis llamadas?». Héctor vaciló. «Estaba en la bodega comprobando las existencias de vino. Hay una mala conexión ahí abajo». «Mientes», dijo Marisol en voz baja. «He llamado al restaurante. Jorge dijo que te habías ido a las 8». Héctor mostró un gesto de sorpresa, que rápidamente se transformó en irritación. «¿Me estás investigando? ¿Qué se supone que tengo que hacer?». Marisol se sentó en la cama. «Siempre llegas tarde, no contestas al teléfono, llegas a casa oliendo a perfume ajeno». «No empieces otra vez con ese tema». Héctor se frotó la cara con cansancio. «Llevo todo el día de pie, estoy cansado y no quiero pelear». «Yo tampoco quiero», replicó Marisol. «Quiero entender qué le pasa a mi marido y a mi matrimonio». Héctor se levantó y empezó a desabrocharse la camisa. «No pasa nada, solo una mala racha en el restaurante. Las cosas mejorarán pronto». «¿Verdad que sí?», preguntó Marisol. «¿O estás esperando a que deje de hacer preguntas?». Marisol. Había una advertencia en su voz. «¿Se trata de esa camarera, Daniela?», preguntó sin rodeos. Héctor se volvió bruscamente hacia ella, y en sus ojos Marisol vio algo frío, alienante. «Te estás inventando problemas de la nada. Daniela solo trabaja en el restaurante, como docenas de empleados más. Si no puedes confiar en mí, entonces tenemos problemas mayores que el hecho de que llegue tarde al trabajo». Con esas palabras, salió del dormitorio, dejando a Marisol sola. Unos minutos más tarde, oyó el sonido de la televisión en el salón. Estaba claro que Héctor no tenía intención de volver a la cama que compartían. Marisol se acurrucó, abrazando la almohada. El frío nudo en su pecho creció, convirtiéndose en un vacío escalofriante. Sentía que su matrimonio se desmoronaba y no sabía cómo detenerlo. La comisaría de Santa Cruz era un edificio bajo de 2 plantas, de estilo colonial y piedra gris. Dentro, la sala estaba decorada de forma modesta pero funcional. Escritorios de madera desgastada, ordenadores viejos, paredes colgadas con carteles sobre personas buscadas y comportamientos de emergencia. A pesar del limitado presupuesto, el capitán Ramón Valdés mantenía la comisaría en estricto orden, y su departamento estaba considerado uno de los más eficientes de la región. Marisol entró en la comisaría a la 1 de la tarde, cuando la mayoría de los policías solían irse a comer. El sargento Ortega, un oficial de edad avanzada y bigote entrecano, la saludó afablemente con la cabeza desde detrás del mostrador. «Buenos días, señora Ábalos. El capitán está en su despacho, puede pasar». Marisol sonrió agradecida y se dirigió por el pasillo hacia el despacho de su hermano, intentando ignorar las miradas curiosas de los demás empleados. En una ciudad pequeña como Santa Cruz, las vidas personales eran un tema de discusión constante, y Marisol no quería dar nuevo pábulo a los cotilleos. La puerta del despacho de Ramón estaba entreabierta. Marisol dio unos ligeros golpecitos en la jamba. «¿Ramón?». Su hermano levantó la cabeza de la pila de papeles. A pesar de los 3 años que los separaban, se parecían mucho. Los mismos expresivos ojos marrones, los mismos pómulos altos heredados de su madre. Pero mientras Marisol siempre se había caracterizado por su suavidad y cierta ingenuidad, Ramón había sido más severo y pragmático desde la infancia. Marisol sonrió, ablandándose al instante. «Qué agradable sorpresa. Pasa, siéntate». Ella cerró la puerta tras de sí y se hundió en la silla frente al escritorio de él. Ramón dejó los papeles a un lado y miró a su hermana con atención. «Por la expresión de tu cara veo que no se trata de una simple visita de cortesía. ¿Qué le ocurre?». Marisol apretó los dedos nerviosa, sin saber por dónde empezar. Rara vez compartía sus problemas personales con su hermano, en parte por orgullo y en parte por reticencia a molestarle. «Ia, creo que Héctor me engaña», dijo al fin.
sorprendida de lo extraño que sonaba decirlo en voz alta. Ramón frunció el ceño, su mirada aguda, como la de un policía sometido a interrogatorio. ¿Tienes motivos para pensar eso? Marisol respiró hondo y empezó a hablar. De cómo había cambiado el comportamiento de Héctor, de que llegaba tarde a casa, del olor a perfume en su ropa, de la joven camarera Daniela, que coqueteaba con él demasiado abiertamente. Y cuando intento hablar de ello con él, o lo niega todo o me acusa de paranoica, terminó con los ojos llenos de lágrimas. Ramón la escuchó atentamente sin interrumpirla. Luego se levantó de la mesa, se acercó a la pequeña nevera que había en un rincón del despacho y sacó 2 botellas de agua. «Aquí tienes», dijo tendiéndole una a su hermana. «Parece que la necesitas». Marisol aceptó agradecida el agua y bebió unos sorbos, tratando de calmarse. «¿Qué voy a hacer, Ramón? Siento que me estoy volviendo loca con estas sospechas. A veces pienso que me lo estoy inventando todo, pero luego...» Sacudió la cabeza, incapaz de soportar la idea. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase. Ramón se sentó en el borde de la mesa y miró a su hermana pensativo. «En mi trabajo las pruebas siempre son importantes. Sin ellas cualquier acusación se queda en palabras». Hizo una pausa. «No digo que estés equivocada, pero necesitas hechos antes de sacar conclusiones». «Pero, ¿cómo puedo obtenerlos? ¿Seguirle? ¿Contratar a un investigador privado?» La voz de Marisol era amarga. «No quiero vivir así, Ramón». «Lo comprendo», dijo en voz baja. «Pero ya estás viviendo bajo sospecha, ¿no? Quizá cuando sepas la verdad puedas calmarte o decidir qué hacer a continuación». Marisol se quedó pensativa un momento. Ramón tenía razón. Lo desconocido la estaba matando lentamente, día a día. Al menos la verdad, por amarga que fuera, le daría la oportunidad de seguir adelante. «Entonces, ¿qué sugieres?» Ramón se encogió de hombros. «No saques conclusiones precipitadas. Observar. Reúne información. Pero lo más importante es que no hagas ningún movimiento precipitado del que puedas arrepentirte». «Parece que no crees que Héctor sea culpable», dijo Marisol. «Solo sé lo fácil que es cometer un error basado en una sospecha», replicó Ramón. «En 15 años de trabajo policial, he visto suficientes relaciones arruinadas por malentendidos o conclusiones erróneas. Y además, conozco a Héctor desde hace años. Siempre me ha parecido un hombre decente, entregado a ti y a tu matrimonio». «La gente cambia», dijo Marisol en voz baja. «O quizá nunca las conozcamos de verdad». Ramón no discutió. Sabía que su hermana tenía razón. En su trabajo se había encontrado a menudo con personas que sorprendían a sus seres queridos, y no siempre de forma agradable. «Escucha», dijo por fin. «Si de verdad quieres saber qué está pasando, puedo ayudarte, pero tienes que estar preparada para cualquiera que sea el resultado». Marisol asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de no tener que cargar ya sola con aquel cúmulo de sospechas. «Gracias, Ramón. No sabes cuánto significa esto para mí». Después del encuentro con su hermano, Marisol decidió ser más metódica. Aquella noche, cuando Héctor volvió a quedarse hasta tarde en el restaurante, revisó las cuentas y tarjetas de crédito comunes, esperando encontrar algún gasto inusual. No apareció nada sospechoso. Todos los gastos eran normales y fácilmente explicables. Después comprobó su teléfono mientras Héctor se duchaba. No encontró mensajes ni llamadas comprometedoras, lo que no contribuyó a tranquilizarla. Si realmente tenía una aventura, probablemente era lo bastante cuidadoso como para no dejar rastros evidentes. Los días transcurrieron con ansiedad. Marisol sintió que se perdía poco a poco en aquel ambiente de sospecha y desconfianza. Sus manos, habitualmente tan seguras en el trato con los clientes, temblaban ahora con frecuencia. Había adelgazado y le habían aparecido ojeras que disimulaba cuidadosamente con maquillaje. El miércoles, 5 días después de su conversación con Ramón, Marisol decidió dar el siguiente paso: visitar el restaurante de Héctor a última hora de la tarde, cuando él decía que solía quedarse hasta tarde para hacer papeleo. Eligió ropa sencilla: unos vaqueros oscuros, un jersey gris y una chaqueta negra. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y gafas de sol, aunque ya era de noche, no tanto por camuflaje como por seguridad. En el bolso llevaba un pequeño par de prismáticos que le había prestado su sobrino con el pretexto de observar aves. El restaurante El Carmen estaba lleno de clientes a esas horas. Marisol aparcó el coche en el lado opuesto de la calle, desde donde tenía una vista despejada de la entrada y parte de la terraza. Se sentía ridícula y humillada.
sentada en un coche oscuro vigilando el restaurante de su marido como una espía barata de una película de tercera. Pero no veía otra salida. El tiempo pasaba con una lentitud angustiosa. Marisol observaba a los clientes ir y venir, a los camareros corretear entre las mesas, la ocasional aparición de Héctor en la terraza para saludar a los invitados importantes. Todo parecía perfectamente normal e inocente, y Marisol empezaba a pensar que sus sospechas eran infundadas. Pero entonces se fijó en Daniela. La joven camarera destacaba del resto del personal. Más brillante, más enérgica, parecía brillar desde dentro. Marisol tuvo que admitir que la chica era realmente guapa, con esa belleza fresca y juvenil que atrae involuntariamente las miradas masculinas. A través de los prismáticos, Marisol observó a Daniela sirviendo mesas, charlando despreocupadamente con los clientes, lanzando de vez en cuando rápidas miradas en dirección al despacho de Héctor. ¿Había algo especial en esas miradas? ¿O se trataba simplemente de la atención natural de un empleado hacia su jefe? A las 11:30, el flujo de visitantes empezó a disminuir. Marisol observó cómo los últimos comensales abandonaban el restaurante, mientras los camareros empezaban a recoger las mesas. A medianoche, las luces principales del restaurante se apagaron, dejando solo el bar tenuemente iluminado y el pasillo que conducía al despacho de Héctor. Marisol estaba a punto de marcharse cuando vio que Daniela se dirigía al despacho en lugar de irse con los demás empleados. A Marisol se le aceleró el corazón. Esperó otros 15 minutos, pero ni Daniela ni Héctor aparecieron. Marisol, conteniendo a duras penas sus emociones, arrancó el coche y pasó lentamente por delante del restaurante. El coche de Héctor seguía aparcado en el parking, al igual que la pequeña moto roja que sabía que pertenecía a Daniela. Aún no había indicios de engaño. Tal vez solo estuvieran trabajando hasta tarde, revisando las cuentas o discutiendo el menú. Pero Marisol sintió crecer en su interior la fría certeza de que sus sospechas no eran infundadas. Los días siguientes pasaron borrosos para Marisol. Cumplía mecánicamente con sus obligaciones en el salón, mantenía una conversación cortés con los clientes, incluso sonreía y bromeaba cuando era necesario. Pero era como si algo en su interior se hubiera roto. Héctor no parecía darse cuenta de nada, o fingió no darse cuenta. Siguió con su vida, llegando tarde, hablando del restaurante y del negocio. A veces intentaba mostrar ternura, abrazar o besar a Marisol, pero ella encontraba una excusa para evitar esas caricias. Pensar que sus manos podían haber tocado a otra mujer le producía repugnancia física. La bruma matinal se disipaba lentamente, revelando la silueta de las montañas a lo lejos. Marisol agarró con más fuerza el volante y se adentró en la sinuosa carretera que conducía a la casa de campo de los Ábalos. La decisión de ir allí había surgido espontáneamente. Se había levantado al amanecer con la clara sensación de que debía visitar su segunda casa. Últimamente, Héctor apenas iba, alegando que estaba muy ocupado en el restaurante, y la propia Marisol hacía meses que no la visitaba. Habían comprado la pequeña casa de 2 plantas, a 20 kilómetros de Santa Cruz. Hacía 6 años. El lugar estaba aislado. Los vecinos más cercanos estaban a un par de kilómetros, lo que atraía a la pareja. Solían pasar allí muchos fines de semana, disfrutando de la paz y la tranquilidad, haciendo barbacoas en la terraza o simplemente relajándose del ajetreo de la ciudad. Al desviarse de la carretera principal por el camino de tierra que conducía a la casa, Marisol se dio cuenta de lo bien despejado que estaba el sendero. Normalmente, después de las lluvias había pequeños baches, que Héctor nivelaba personalmente cuando venía el fin de semana. Era evidente que alguien vigilaba el camino, aunque Héctor aseguraba que hacía semanas que no venía por aquí. Cuando llegaron a la casa, Marisol apagó el motor y se quedó un rato sentada en el coche, observando la fachada familiar. A primera vista no había nada sospechoso. Las mismas paredes de terracota, el mismo tejado de tejas, las mismas macetas de geranios en el porche. Pero algo había cambiado. Marisol no podía precisar qué era, pero su intuición le decía que alguien había estado en la casa y recientemente. Salió del coche, sacó las llaves del bolso y se acercó al porche. Los geranios de las macetas parecían bien cuidados, aunque deberían haberse marchitado sin riego. Marisol pasó el dedo por una hoja. La tierra estaba húmeda. La cerradura de la puerta giró con facilidad, sin el chirrido habitual. El interior de la casa olía a fresco, no al olor a humedad que solía acompañar a las habitaciones vacías durante mucho tiempo.
Marisol entró despacio en el salón, mirando con atención. Todo estaba en su sitio. El sofá, los sillones, la mesa de centro, los cuadros de las paredes. Pero estaba demasiado limpio para una casa en la que nadie había vivido en semanas. Sobre la mesita había un jarrón con flores frescas, margaritas silvestres que crecían en los alrededores. Marisol se acercó y tocó los pétalos, que no eran artificiales. Alguien las había puesto allí hacía 1 o 2 días como mucho. La cocina también estaba reluciente. Marisol abrió la nevera y se quedó helada. Había comida dentro, una botella de vino, queso, fruta y algunos yogures. Comprobó la fecha de caducidad de uno de ellos. Hacía 3 días. El corazón de Marisol latía cada vez más fuerte. Subió al primer piso, donde estaban los dormitorios. En el dormitorio principal, la cama estaba perfectamente hecha, pero Marisol se dio cuenta de que la colcha no era la que había dejado la última vez. La antigua, con diseños tradicionales mexicanos, estaba doblada ordenadamente en el armario, y una nueva, blanca con bordados azules, yacía sobre la cama. En el cuarto de baño encontró una toalla más colgada de un gancho. Estaba ligeramente húmeda. En un estante sobre el lavabo había un frasco de perfume de mujer, que no era de su marca. Marisol lo abrió y lo olió con cuidado. Era el mismo perfume que había olido en la ropa de Héctor. Al bajar las escaleras, se fijó en otra rareza, un libro en la mesilla de noche del dormitorio de invitados. Una novela en español que nunca había visto. Marisol abrió la primera página, donde estaba escrito el nombre, Daniela. Ya no había duda. La amante de Héctor, Daniela, la joven camarera del restaurante, vivía en su casa de campo. Marisol se hundió en el borde de la cama, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Héctor no solo la había engañado, sino que había metido a su amante en su casa, su santuario, un lugar asociado a tantos recuerdos felices. No supo cuánto tiempo permaneció sentada, aturdida por la conmoción. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los días de invierno eran cortos en esta parte de México. Finalmente, reuniendo fuerzas, Marisol se levantó y caminó por la casa una vez más, tomando fotos con su teléfono de todas las pruebas que pudo encontrar. Perfume, un libro, comida en la nevera, flores frescas. Tenía que reunir pruebas antes de enfrentarse a Héctor. Al salir de casa, Marisol cerró la puerta con llave y subió al coche. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto inmediatamente. La imagen que tenía ante sus ojos era la de Héctor y Daniela juntos en su casa, durmiendo en su cama, cocinando en su cocina, quizá incluso riéndose de ella, la ingenua esposa que no sospechaba nada. El viaje de vuelta a Santa Cruz le pareció interminable. Marisol condujo despacio, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Héctor? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Debía pedirle el divorcio inmediatamente o escuchar primero sus explicaciones? Cuando por fin llegó a casa ya había anochecido. Héctor aún no había vuelto del trabajo, algo habitual en los últimos meses. Marisol se duchó, intentando quitarse no solo el cansancio físico, sino también la sensación de suciedad y traición que la había perseguido desde el descubrimiento. Se puso la ropa de casa y se sentó en el salón, esperando a que volviera su marido. La televisión estaba encendida, pero Marisol no se fijó en lo que ocurría en la pantalla. Sus pensamientos giraban en torno a los hallazgos de hoy y a la conversación que se avecinaba. A las 11:30 se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Héctor entró, con aspecto cansado pero satisfecho. Al ver a su mujer en el salón, se sorprendió ligeramente. ¿Todavía estás despierta?, preguntó quitándose la chaqueta. Tenemos que hablar, Héctor, dijo Marisol, intentando mantener la calma. Él frunció el ceño al notar la seriedad de su tono. ¿Qué te ocurre? Hoy he estado en nuestra casa de campo, dijo Marisol, observando atentamente la reacción de su marido. Algo pasó por la cara de Héctor. Ansiedad, miedo, pero enseguida recuperó una expresión indiferente. ¿Y bien?, preguntó, acercándose a la barra y sirviéndose un whisky. «Alguien vive allí, Héctor. Alguien de fuera». Marisol se levantó para mirar a su marido a los ojos. Flores frescas, comida en la nevera, una cama limpia con una colcha nueva y perfume femenino en el baño. Héctor bebió un sorbo de whisky, como ganando tiempo para una respuesta. «No sé de qué me hablas», dijo al fin. «Hace semanas que no voy por allí. Quizá alguno de los lugareños esté vigilando la casa. Le pedimos al señor Morales que cuidara la propiedad».
El señor Morales es un anciano de 70 años que apenas lleva perfume de mujer ni lee novelas modernas, replicó Marisol, sintiendo que su rabia empezaba a suplantar a su dolor. Y dudo mucho que duerma en nuestra cama o que guarde yogures en nuestra nevera. Héctor dejó el vaso y se acercó a ella, poniéndole las manos en los hombros. Marisol, escucha. No sé qué has encontrado ahí dentro, pero te aseguro que yo no tengo nada que ver. Quizá alguien entró en casa. ¿Has comprobado si faltaba algo? Marisol soltó las manos y dio un paso atrás. No me tomes el pelo, Héctor. Encontré un libro con el nombre de Daniela. La misma Daniela que trabaja en tu restaurante y coquetea contigo cada vez que puede. Héctor se puso pálido, pero siguió negando. No sé de qué libro me hablas. ¿Y qué tiene que ver con Daniela? Solo es una camarera, una de tantas. Deja de mentir. Marisol alzó la voz. Tengo pruebas, fotos de todo lo que encontré en la casa. Dejaste que tu amante viviera en nuestra casa, durmiera en nuestra cama y usara nuestras cosas. Héctor parecía furioso. Me estás siguiendo. Estás haciendo fotos. ¿Qué será lo próximo? Contratar a un investigador privado. No cambies de tema, gritó Marisol. Quiero saber la verdad. ¿Estás durmiendo con Daniela? ¿La metiste en nuestra casa? No voy a responder a esas preguntas insultantes, dijo Héctor con frialdad. Te has inventado esta historia y ahora me exiges que confiese algo que no he hecho. Entonces explícame por qué sus cosas están en nuestra casa. Marisol sacó el móvil y mostró las fotos que había hecho. Explícame esto. Héctor miró las fotos y se encogió de hombros. No sé de quién son estas cosas. Quizá alquilaron la casa sin que yo lo supiera. Deberíamos comprobar si han forzado las cerraduras. Basta. Marisol tiró el teléfono al sofá. ¿No puedes ser sincera por una vez? Después de 18 años de matrimonio, me merezco al menos eso. Héctor suspiró pesadamente. Marisol, te juro que no sé quién estuvo en nuestra casa. Si quieres, mañana vamos juntos y lo averiguamos. Ahora mismo estoy demasiado cansado para esta conversación. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Marisol sola, temblando de rabia y dolor. Le oyó entrar en el dormitorio de invitados y cerrar la puerta. Era la tercera noche consecutiva que dormían separados. Marisol se hundió en el sofá, totalmente destrozada. Estaba segura de que Héctor mentía, pero no entendía por qué se negaba tan obstinadamente a admitir lo evidente. ¿De verdad creía que podría seguir engañándola para siempre? El Café La Esperanza estaba situado en la esquina de la plaza central de Santa Cruz. Siempre estaba abarrotado al mediodía, pero Ramón conocía una mesa apartada en la esquina más alejada de la terraza, protegida de miradas indiscretas por altas tinas de bugambillas en flor. Cuando Marisol entró en la terraza, él ya estaba allí, removiendo azúcar en una taza de café negro cargado. «Pareces agotada», dijo Ramón en lugar de saludarla, observando a su hermana con atención. ¿Has dormido algo? Marisol sonrió débilmente, hundiéndose en la silla de mimbre frente a su hermano. La verdad es que no, admitió, pensando todo el tiempo, analizando cada palabra, cada gesto de Héctor. Me está volviendo loca, Ramón. Un camarero se acercó a su mesa. Marisol pidió una infusión. La cafeína últimamente la ponía aún más nerviosa de lo que ya estaba. ¿Qué has encontrado en la casa de campo?, preguntó Ramón cuando el camarero se marchó. Marisol le habló del perfume, las flores frescas, el libro con el nombre de Daniela, la colcha nueva sobre la cama. Todo apunta a que estuvo allí, concluyó Marisol. Pero cuando le pregunté a Héctor, lo negó. Dijo que podría haber sido el señor Morales, que cuida la casa. El viejo Morales apenas puede andar, y mucho menos limpiar, dijo Ramón con una risita. Y dudo que use perfume de mujer. A eso me refiero. Marisol apretó su taza de té con ambas manos como si tratara de calentarse. Pero no tengo pruebas directas, solo pruebas circunstanciales y mi intuición. Ramón golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Hubo una pausa, solo interrumpida por el tintineo de los platos y las conversaciones apagadas de las mesas vecinas. Hay una manera, dijo al fin bajando la voz. No es muy tradicional, pero eficaz. ¿Cuál es?, preguntó Marisol esperanzada. Ramón se inclinó más hacia ella, como si estuviera a punto de compartir información secreta. Instalar cámaras ocultas en la casa, dijo. Tengo acceso a buenos equipos a través del trabajo. Dispositivos en miniatura, prácticamente invisibles. Se pueden conectar a una aplicación y puedes ver lo que ocurre en tiempo real a través de tu teléfono o tableta.
Marisol retrocedió, sorprendida por la sugerencia. ¿Cámaras? ¿En nuestra propia casa? Negó con la cabeza. Ramón, eso es espionaje. Es descubrir la verdad, replicó él. Confía en mi experiencia, Marisol. La gente como Héctor nunca confiesa a menos que la pillen con las manos en la masa. Lo negará todo hasta el final, haciéndote cuestionar tu propio juicio. Pero eso parece tan bajo, susurró Marisol. Espiar a tu propio marido. ¿Y mentir a tu mujer durante meses es alto?, preguntó Ramón. Sabes, he visto muchas cosas en la policía. Adulterios, dobles vidas, mentiras que duran años. Y una cosa que he aprendido es que a veces hay que saltarse las normas para descubrir la verdad. Marisol dio un sorbo a su té, reflexionando sobre las palabras de su hermano. Lo que sugería iba en contra de todos sus principios. Siempre había creído que las relaciones debían basarse en la confianza y la franqueza. ¿Pero no había sido Héctor el primero en violar esos principios? Te ayudaré a colocar las cámaras, continuó Ramón. En el salón, en el dormitorio, quizá en la cocina. No es gran cosa. Si Héctor es inocente, borrarás las cintas y nadie lo sabrá nunca. Pero si realmente trae a esta Daniela a tu casa... Entonces tendré pruebas, terminó Marisol por él. Exacto, asintió Ramón. Y podrás tomar una decisión basada en hechos, no en sospechas. Marisol se quedó mirando las bugambillas que se mecían con la ligera brisa. Las flores de color rosa brillante parecían tan despreocupadas, tan ajenas a la pesadez que había llevado en el corazón las últimas semanas. De acuerdo, dijo al fin. Hagámoslo. ¿Estás segura?, preguntó Ramón mirando a su hermana con atención. No, respondió Marisol con sinceridad. Pero aún estoy menos segura de poder seguir viviendo en la ignorancia. Me está matando poco a poco, Ramón. Él le cubrió la mano con la suya en un gesto de apoyo. Estaré a tu lado pase lo que pase, prometió. ¿Cuándo quieres hacerlo? Lo antes posible, contestó Marisol. Héctor dijo que mañana estaría todo el día en el restaurante. Podríamos ir a la casa de campo por la mañana. Llevaré el equipo esta noche, asintió Ramón. Y te recogeré sobre las 9. Marisol respiró hondo, sintiendo una extraña mezcla de determinación y miedo. Estaba cruzando una línea invisible más allá de la cual no habría vuelta atrás. Pero tal vez fuera lo mejor. Quizá la verdad, por amarga que fuera, era exactamente lo que necesitaba para liberarse por fin de sus dolorosas dudas y seguir adelante. Gracias, dijo en voz baja a su hermano. No me des las gracias, respondió Ramón. Solo recuerda que, descubramos lo que descubramos, eres más fuerte de lo que crees. Marisol asintió, intentando creer sus palabras. Volvió a reinarse el silencio en la mesa, pero ahora había algo diferente, una tranquila determinación y una vaga premonición de los cambios que ya estaban a las puertas. A la mañana siguiente, Héctor se marchó antes de lo habitual, dejando una nota en la que decía que tenía una reunión con sus proveedores y que volvería tarde. Ninguna mención a la conversación de ayer, ninguna explicación, ninguna disculpa. Marisol se permitió derramar unas lágrimas mientras se sentaba a la mesa de la cocina con una taza de café frío. Luego se recompuso y subió al dormitorio que compartían. Si Héctor no quería decir la verdad, ella misma encontraría las pruebas. La mañana gris recibió a Marisol con una llovizna. El otoño en Santa Cruz siempre era inconstante. Los días soleados cambiaban de repente a nublados, trayendo viento frío y humedad de las montañas. Marisol se sentó en el coche de su hermano, mirando la carretera barrida por la lluvia. Ramón conducía con confianza, mirando de vez en cuando a su hermana. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó él, rompiendo el largo silencio. ¿Tengo elección?, respondió Marisol, sin apartar los ojos de la ventanilla. Héctor sigue negándolo todo a pesar de las evidentes pruebas. Tras un minucioso registro de las pertenencias de su marido, Marisol solo encontró una rareza, un recibo de una joyería por una pulsera de plata que nunca había visto. No era mucho para una acusación directa, pero sí suficiente para aumentar las sospechas. Cuando le enseñó el recibo a Héctor, éste le contestó por descuido que era un regalo de cumpleaños para su madre. Marisol no tenía forma de comprobarlo. La madre de Héctor vivía en Veracruz y rara vez venía a visitarla. Hay otras formas de averiguar la verdad, comentó Ramón. Menos extremas. ¿Cómo cuáles? Marisol se volvió hacia su hermano. Lo he intentado todo. Hablar, acechar, buscar pistas.
O lo niega o encuentra una explicación plausible. No puedo seguir viviendo así, Ramón. Necesito que me tranquilicen. Ramón suspiró. Como policía sabía muy bien que a veces era necesario tomar medidas extremas para establecer la verdad. Pero como hermano, le preocupaba el efecto que pudiera tener en el estado mental de su hermana. De acuerdo, dijo finalmente. Pero prométeme que veas lo que veas en esas cintas, no sacarás conclusiones precipitadas. Hablarás conmigo antes de hacer nada. Te lo prometo, respondió Marisol en voz baja, volviendo a contemplar la lluvia al otro lado de la ventana. La casa de campo les recibió con silencio y desolación. No había señales de presencia reciente, ni flores frescas, ni comida en la nevera. Incluso el libro de Daniela había desaparecido de la mesilla de noche. Marisol miró a su alrededor con una risita amarga. Estaba claro que Héctor se había encargado de cubrir sus huellas. ¿Dónde quieres poner las cámaras?, preguntó Ramón, sacando una pequeña caja de equipo de su bolso. En el salón, el dormitorio y la cocina, respondió Marisol. Con eso bastará. Ramón asintió y se puso manos a la obra. Las cámaras eran diminutas, casi invisibles, pequeños dispositivos negros que podían ocultarse entre el mobiliario. Montó la primera en una estantería del salón, apuntando con el objetivo al sofá y a la puerta principal. El segundo, en el dormitorio, disimulándolo entre los elementos decorativos del aplique. La tercera estaba en la cocina, entre la colección de figuritas de cerámica del estante superior. Toma, dijo tendiéndole una tableta a Marisol. Hay una aplicación de visionado instalada aquí. Las cámaras se activarán cuando te muevas y empezarán a grabar. Podrás verlo todo en tiempo real o grabado. Marisol cogió la tableta, sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpa. Nunca pensó que llegaría a este punto. Espiar a su propio marido con cámaras ocultas. Gracias, Ramón, dijo abrazando a su hermano. No sé qué haría sin ti. Espero que esto te ayude a obtener por fin algunas respuestas y a calmarte, respondió él, devolviéndole el abrazo a su hermana. Ahora salgamos de aquí antes de que alguien se fije en nosotros. Marisol llegó a casa a última hora de la tarde. Héctor ya estaba allí, lo que la sorprendió. Normalmente se quedaba hasta tarde en el restaurante. Estaba sentado en el salón hojeando unos papeles, pero los dejó a un lado cuando ella entró. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó, y Marisol percibió una nota de sospecha en su voz. Llamé a la peluquería y me dijeron que habías cancelado todas tus citas. Estaba con Pilar, mintió Marisol, quitándose el abrigo. Tenía problemas con su marido y necesitaba apoyo moral. Héctor asintió, aunque en su rostro estaba claro que no acababa de creerse aquella explicación. ¿Te vas mañana de viaje de negocios?, preguntó cambiando de tema. Sí, 3 días, respondió Marisol. Tengo que elegir material nuevo para el salón. Hay una exposición en Ciudad de México. Quiero ver las últimas novedades. Era cierto. El viaje estaba planeado desde hacía tiempo, y Marisol ya lo había aplazado varias veces por las tensiones en casa. Pero ahora que las cámaras estaban en su sitio, el viaje de negocios le brindaba la oportunidad perfecta para poner a prueba sus sospechas. Seguro que Héctor aprovecharía su ausencia para conocer a su amante. «Podría ir contigo», sugirió de repente Héctor. «Hace mucho tiempo que no salimos juntos». Marisol se quedó confusa por un momento. El ofrecimiento la cogió por sorpresa. ¿Era un gesto sincero o un intento de controlar la situación? «Ya sabes que es un viaje de trabajo», respondió intentando mantener la voz firme. «Estaré todo el día en una feria y por la noche en cenas de negocios. Te aburrirás». «Puede que tengas razón», convino Héctor tras una breve pausa. «Además, el restaurante está muy concurrido ahora mismo». Se levantó y se acercó a ella, poniéndole las manos sobre los hombros. «Te voy a echar de menos», dijo mirándola a los ojos. Marisol sintió que todo su interior se apretaba de dolor. Antes, momentos así la llenaban de alegría y calidez. Ahora solo veía mentiras en sus ojos. «Yo también», respondió, sorprendida por la facilidad con que las palabras salían de sus labios. Héctor se inclinó hacia ella y la besó, primero suavemente, luego con más insistencia. Marisol no se apartó, pero tampoco respondió al beso. Sentía el cuerpo petrificado. «¿Ocurre algo?», preguntó Héctor apartándose. «Estoy cansada», respondió Marisol. «Ha sido un día muy largo, y mañana tengo que madrugar. El avión sale a las 8 de la mañana». Héctor asintió, pero en sus ojos había una mirada de decepción. «Entonces vete a descansar», dijo. «Haré más papeleo». Marisol subió al dormitorio,
Pero no pudo dormir en mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a las cámaras que habían instalado, el próximo viaje y lo que podría averiguar. Tenía miedo de saberlo, pero más miedo aún de seguir viviendo en la ignorancia. La mañana fue agitada. Héctor, al contrario de lo habitual, se levantó temprano e insistió en llevar a Marisol al aeropuerto. Apenas hablaron en todo el trayecto, él concentrado en conducir, ella en sus pensamientos. «Llámame cuando llegues», dijo Héctor cuando se detuvieron en la terminal. «De acuerdo», respondió Marisol. Salió del coche para coger su maleta del maletero. Luego la abrazó con fuerza, como en los primeros años de su matrimonio. «Buen viaje», le dijo, y a Marisol le pareció que había auténtica ternura en su voz. «Gracias», respondió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquellos eran los momentos más duros, cuando la máscara de mentiras dejaba al descubierto al Héctor que una vez había amado. Se despidió rápidamente y se dirigió a la terminal sin mirar atrás. Solo después de facturar y encontrarse en la sala de espera, Marisol se permitió unos momentos de debilidad. Sentada en una silla junto a la ventanilla, lloró en silencio mientras veía despegar y aterrizar los aviones. El vuelo a Ciudad de México duró poco más de una hora. Marisol la pasó mirando por la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos. A su llegada, tomó un taxi hasta un hotel cercano al recinto ferial. La habitación era sencilla pero acogedora. Una cama grande, un escritorio y una silla junto a la ventana con vistas a la ciudad. Marisol deshizo la maleta, colgó la ropa en el armario, colocó los cosméticos en el baño, actividades familiares que calmaron un poco sus nervios. Luego sacó su tableta y comprobó la aplicación de vigilancia. Las cámaras funcionaban correctamente, pero no había movimiento en la casa. Se sintió extrañamente decepcionada. Una parte de ella había esperado que Héctor acudiera inmediatamente a la casa de campo en cuanto despegara su avión, confirmando así todas las sospechas. Dejando a un lado la tableta, Marisol decidió dedicar el resto del día por completo al trabajo. Al fin y al cabo, se trataba de un viaje de negocios y tenía que elegir nuevo material para el salón. La exposición era más grande de lo que esperaba. Cientos de stands que representaban las últimas innovaciones en salud y belleza llenaban la enorme sala de exposiciones. Marisol los recorrió metódicamente, recogiendo catálogos y folletos, hablando con los representantes de las empresas, anotando contactos. Por la tarde se sentía físicamente cansada, pero mentalmente se sentía mejor. La inmersión en el trabajo siempre ayudaba a distraerse de los problemas personales. De vuelta al hotel, Marisol pidió la cena para la habitación y volvió a comprobar las cámaras. Seguía sin haber movimiento. Se fue a la cama antes de lo habitual, pero estuvo dando vueltas en la cama durante un buen rato, incapaz de conciliar el sueño. En su mente rondaban distintas hipótesis sobre lo que podría mostrar la vigilancia. ¿Y si siempre se había equivocado? ¿Y si Héctor era realmente inocente y todas sus sospechas eran producto de su imaginación, alimentada por el miedo a envejecer y perder su atractivo? ¿Y si tiene razón? ¿Qué hará con ese conocimiento? ¿Dejar a su marido? ¿Perdonarle? ¿Hacer como si nunca hubiera ocurrido para preservar el matrimonio? Estos pensamientos la atormentaron al día siguiente, cuando volvió a la feria. Charló con los proveedores, negoció descuentos, seleccionó modelos, mientras una parte de su mente estaba ocupada pensando en lo que pasaba en casa. Por la noche, de vuelta en el hotel tras una cena de negocios con representantes de empresas de cosméticos, Marisol consultó por primera vez su tableta. Su corazón dio un vuelco. La aplicación tenía una notificación de movimiento captada por la cámara del salón. Con dedos temblorosos, pulsó el icono de reproducción. En la pantalla apareció una imagen de su casa de campo. Marisol no podía apartar los ojos de la pantalla de la tableta. Daniela, la joven camarera del restaurante de Héctor, había entrado en su casa de campo. Las imágenes mostraban claramente su rostro en la penumbra del pasillo. No se escabulló, no miró a su alrededor como habría hecho un extraño, y entró en la casa con la confianza de una anfitriona. Llevaba una llave en la mano, su propia llave de la casa. Daniela se quitó la chaqueta ligera y la colgó en el gancho del pasillo, el mismo gancho en el que Marisol había colgado su ropa durante años. Luego, la chica encendió la luz del salón y se dirigió a la cocina, moviéndose despreocupadamente por la casa como si conociera bien cada rincón. Con dedos temblorosos, Marisol cambió a la cámara de la cocina. Daniela abrió la nevera, sacó una botella de agua y se dirigió al dormitorio.
La cámara del dormitorio captó cómo la chica se quitaba los zapatos, arrojaba una pequeña bolsa de viaje sobre la cama y empezaba a deshacer sus cosas, apilándolas ordenadamente en la cómoda, la misma cómoda donde se había guardado la ropa interior de Marisol cuando ella y Héctor habían venido a pasar el fin de semana. Marisol sintió que la invadía una rabia impotente. Aquella chica, aquella desconocida, estaba en su casa, utilizando sus cosas, durmiendo en su cama como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Y Héctor, su marido, el hombre con el que había vivido 18 años, se lo había permitido. Vio cómo Daniela acomodaba las mantas de la cama, colocaba un ramo de flores frescas en la mesilla de noche, sacaba un libro del bolso, el mismo que Marisol había visto la última vez. La chica hacía todo esto con una sensación de impunidad, incluso con cierto placer, como si disfrutara del papel de ama en casa ajena. Marisol cerró la aplicación y dejó la tableta sobre la mesa. Las manos le temblaban y las sienes le latían con fuerza. Se levantó y empezó a pasear por la habitación del hotel, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Ahora tenía pruebas irrefutables de la infidelidad de Héctor, pero eso no era suficiente. Quería acción. Quería poner fin de inmediato a esta humillación. Marisol cogió el teléfono y marcó el número de su hermano. A pesar de lo avanzado de la hora, el reloj marcaba casi medianoche. Ramón contestó al primer timbrazo. «Marisol, ¿qué te ocurre?» Su voz sonaba preocupada. «Está ahí dentro», dijo Marisol, conteniendo a duras penas el temblor de su voz. «Daniela, en nuestra casa, ahora mismo». «¿Estás segura?», preguntó Ramón con cautela. «Estoy seguro. Tengo las imágenes de las cámaras. Entró con una llave, se siente la dueña del local». Marisol respiró hondo, intentando hablar más uniformemente. «Quiero que la detengas». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Ramón?», gritó Marisol al cabo de unos segundos. «¿Me oyes?». «Sí que puedo», respondió. «Me pregunto qué es lo correcto. ¿Por qué motivo debo detenerla?» «Por allanamiento de morada», dijo Marisol con firmeza. «La casa nos pertenece a Héctor y a mí. Yo no la autoricé a estar allí. De hecho, puedo aportar pruebas en vídeo de que entró en la casa sin mi conocimiento ni consentimiento». «¿Y si tiene la llave que le dio Héctor?», Ramón se opuso. «Legalmente, si uno de los dueños de la casa le dio la llave y el permiso, no es allanamiento». «Héctor no tenía derecho a darle la llave sin mi consentimiento», insistió Marisol. «La casa es de los dos, y yo, como copropietaria, declaro que esa mujer está allí ilegalmente». «No es suficiente». Ramón suspiró. «Técnicamente sí. Puedo venir y pedirle que abandone el lugar. Si se niega, puedo detenerla por insubordinación. Pero Marisol, ¿estás segura de que quieres seguir ese camino? Te llevaría a un conflicto abierto con Héctor. ¿Y no está él en conflicto abierto conmigo por meter a su amante en nuestra casa?» Marisol sonrió amargamente. «Ya no quiero fingir que no pasa nada. Ramón, por favor, te lo pido como hermana. Ayúdame a poner fin a esta humillación». Hubo otra pausa. Luego Ramón dijo en voz baja. «De acuerdo, lo haré. Pero no para castigar a Héctor ni para vengarme de Daniela, sino para que puedas seguir adelante, sea cual sea la decisión que tomes después de esto». «Gracias», susurró Marisol con lágrimas rodando por sus mejillas. «Estaré en casa mañana por la noche. Intenta que se quede en comisaría hasta que yo llegue». «Haré lo que pueda», prometió Ramón. «Ahora mismo voy para allá». Marisol colgó el teléfono y volvió a la tableta. Activó de nuevo la aplicación de vigilancia y vio que Daniela estaba sentada en el salón con una copa de vino, el vino de su bodega, y leyendo un libro. Aún no había rastro de Héctor, y Marisol supuso que tenía previsto llegar más tarde, quizá por la mañana. Miró la pantalla, esperando a que llegara la policía. 40 minutos después, lo que a ella le pareció una eternidad, se oyó el timbre de la puerta en la grabación. Daniela frunció el ceño, dejó el libro a un lado y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, Ramón, con uniforme de capitán de policía, y otro agente estaban en el umbral. «¿Señorita Montero?», preguntó Ramón en tono oficial. «¿Puedo preguntarle qué hace en esta casa?». El rostro de Daniela mostró una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en alarma. «Ya, soy una invitada», respondió insegura. «Tengo llave». «¿Quién te ha dado permiso para estar aquí?», continuó Ramón. «Héctor Ábalos», respondió Daniela un poco más atrevida. «Esta es su casa. Él me dio permiso para quedarme aquí unos días».
Esta casa es de Héctor y Marisol Ábalos, objetó Ramón. Y la señora Ábalos no te dio permiso para quedarte aquí. De hecho, afirma que estás invadiendo. ¿Qué? Daniela parecía realmente sorprendida. Pero Héctor dijo, me dio la llave. Tendrás que venir con nosotros a la comisaría a declarar, la interrumpió Ramón. Se te acusa de allanamiento de morada. Marisol vio cómo Daniela intentaba discutir, cómo llamaba a Héctor, pero el teléfono aparentemente no contestaba, cómo finalmente se rendía y dejaba que la policía se la llevara. La expresión de confusión y miedo en el rostro de la chica no despertó la más mínima simpatía en Marisol. Aquella mujer había arruinado su matrimonio, le había robado a su marido, había invadido su casa. Que experimentara ahora al menos una pequeña fracción del dolor que Marisol había experimentado. Se hizo el silencio en la casa cuando se fue la policía. Marisol apagó la tableta y se tumbó en la cama, mirando al techo. Un extraño entumecimiento se apoderó de ella. Ahora que había dado el primer paso, no sabía qué sentir. Alivio, miedo, rabia, tristeza. Todas estas emociones se mezclaban en un pesado bulto que le oprimía el pecho. No recordaba haberse dormido. Marisol se despertó cuando sonó el teléfono. Ramón informaba de que Daniela había sido detenida y estaba en comisaría. Le dije que era una denuncia de allanamiento del dueño de la casa, explicó. Está muy asustada y sigue intentando llamar a Héctor. ¿Él ya lo sabe?, preguntó Marisol. Que yo sepa, todavía no. Le ha dejado varios mensajes, pero no le ha devuelto la llamada. A lo mejor tiene el teléfono apagado o está ocupado. De acuerdo, dijo Marisol. Esta tarde salgo en avión. Esta noche estaré en Santa Cruz. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó Ramón. ¿Para un enfrentamiento con Héctor cuando se entere? No, respondió Marisol con sinceridad. Pero tengo que hacerlo, no puedo seguir viviendo una mentira. Estaré a tu lado, prometió Ramón. Pase lo que pase. Después de hablar con su hermano, Marisol recogió rápidamente sus cosas. Había conseguido reprogramar su vuelo de regreso y en unas horas estaría volando de vuelta a casa. Canceló las reuniones de trabajo previstas para hoy, explicando que se trataba de una emergencia familiar. En el aeropuerto de Ciudad de México, Marisol se sintió extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Pasara lo que pasara, sabía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo su dignidad y su hogar. El vuelo pasó como un borrón. Marisol miró por la ventanilla a las nubes y pensó en cómo cambiaría su vida a partir de hoy. 18 años de matrimonio llegaban a su fin, y no sabía lo que le esperaba. El miedo a lo desconocido se mezclaba con la amargura de la traición y un extraño alivio, casi doloroso, de que las mentiras salieran por fin a la luz. Ramón se reunió con ella en el aeropuerto de Santa Cruz. Parecía cansado y tenso. ¿Cómo está?, preguntó Marisol mientras subían al coche. Asustada, pero aguantando, respondió Ramón. No ha pedido un abogado. Dice que no ha hecho nada malo, que Héctor la ha dejado quedarse en casa mientras tú estabas fuera. ¿Y Héctor? ¿Lo sabe ya? Sí, suspiró Ramón. Daniela consiguió hablar con él hace unas 3 horas. Vino directamente a la comisaría, exigiendo su liberación. Le expliqué que solo podría hacerlo tras su llegada y la decisión oficial sobre la solicitud. Él está muy enfadado, Marisol, contigo y conmigo. No esperaría otra cosa, respondió en voz baja, mirando por la ventanilla las calles que pasaban de su ciudad natal. La comisaría de Santa Cruz tenía un aspecto especialmente antipático en las horas vespertinas. La tenue luz de los fluorescentes se reflejaba en el gastado linóleo, creando una atmósfera opresiva. Marisol caminaba por el pasillo junto a su hermano, sintiendo cómo la tensión aumentaba a cada paso. Había un olor peculiar en el aire, una mezcla de café barato, polvo de papel y locales burocráticos. El sargento de guardia asintió a Ramón y miró a Marisol con curiosidad. En una pequeña ciudad donde todos se conocían, la detención de la amante de un famoso restaurador ya era sin duda un tema de discusión entre la policía. Están en la sala de interrogatorios 2, informó el sargento. Ha pedido un abogado, pero aún no ha llamado a nadie. Está ahí sentado con ella. Ramón asintió y se volvió hacia su hermana. ¿Estás preparada?, preguntó en voz baja. Marisol inspiró profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. Llevaba puesto el estricto traje pantalón negro que había usado para las reuniones de negocios en Ciudad de México, casi como una armadura para la batalla que se avecinaba.
Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y los labios pintados de rojo oscuro. Quería parecer fuerte, a pesar de la tormenta de emociones que llevaba dentro. Sí, respondió. Quiero acabar con esto de una vez por todas. Ramón la condujo por el pasillo hasta la sala de interrogatorios. A través de la pequeña ventana de la puerta, Marisol vio a Héctor y Daniela sentados uno junto a otro en la mesa metálica. Héctor le dijo algo en voz baja a la chica y le puso la mano en el hombro en un gesto tranquilizador. Daniela parecía asustada y confusa, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Por un momento, Marisol sintió una punzada de pesar. Aquella joven no era más que un peón en su drama familiar, pero el pesar fue rápidamente sustituido por la rabia cuando vio que Héctor apretaba suavemente la mano de Daniela con la suya. «Yo entraré primero», dijo Ramón. «Espera un momento». Abrió la puerta y entró en la habitación. Marisol pudo oír su tono formal mientras se dirigía a Héctor y Daniela. «Señor Ábalos, señorita Montero, el denunciante ha llegado para declarar». Héctor levantó la cabeza, con el rostro contorsionado por la ira. «Ramón, esto está fuera de lugar. Has detenido a esta chica por una acusación falsa, y lo sabes». «La acusación no es falsa», replicó Ramón con calma. «La señorita Montero estaba en la casa sin permiso de uno de los propietarios, lo que por ley es allanamiento de morada. Yo le di la llave, le di permiso para quedarse allí». Héctor levantó la voz. «Es mi casa tanto como la de Marisol, y por eso tenemos que escuchar a las dos partes», replicó Ramón, manteniendo su calma profesional. «Señora Ábalos, pase, por favor». Marisol entró en la habitación y por un momento se hizo el silencio más absoluto. Héctor la miró con una expresión que era una mezcla de enfado, sorpresa y algo parecido a la vergüenza. Daniela apartó la mirada, bajando la cabeza. «Gracias por venir tan rápido, señora Ábalos», dijo Ramón formalmente. «Estamos tratando un allanamiento en su casa de campo». «No es allanamiento, y lo sabes, Ramón». Héctor volvió a levantarse de la silla. «Es solo un malentendido familiar». «¿Un malentendido?», dijo Marisol con frialdad, mirando directamente a los ojos de su marido. «¿Llamas malentendido al hecho de que tu amante viva en nuestra casa?». Héctor guardó silencio un momento, y luego se enderezó como si tomara una decisión. «Marisol, hablemos en privado», sugirió en un tono más tranquilo. «Este no es el lugar para hablar de nuestros problemas personales». «¿Dónde?», preguntó Marisol. «¿En nuestra casa, donde llevas meses mintiéndome? ¿O tal vez en la casa de campo que has convertido en nido de amor?». «Señora Ábalos», intervino Ramón, ¿desea acusar formalmente a la señorita Montero de allanamiento de morada?». Marisol desvió la mirada hacia Daniela. La chica parecía totalmente angustiada. Tenía el pelo oscuro revuelto y los ojos hinchados de lágrimas. Iba vestida con unos simples vaqueros y una camiseta, al parecer, la misma ropa con la que la habían detenido la noche anterior. «No», dijo finalmente Marisol. «No presentaré cargos». Una sombra de alivio recorrió el rostro de Héctor. «Gracias», dijo. «Sabía que harías lo más sensato». «No me des las gracias», me cortó Marisol. «No lo hago por ti. Es que no quiero perder el tiempo con una mujer que ni siquiera merece mi enfado». Se volvió hacia Ramón. «Capitán Valdés, puede soltar a la señorita Montero. No hay cargos contra ella». Ramón asintió y le hizo una señal al oficial de guardia que estaba en la puerta. Entró con las llaves de las esposas, que Daniela aún tenía en las manos. «Puede irse, señorita Montero», dijo Ramón. «Le pedimos disculpas por las molestias». Cuando le quitaron las esposas, Daniela miró confundida, primero a Héctor y luego a Marisol. «Ia, lo siento mucho», dijo en voz baja. «No sabía. Héctor me dijo que habíais roto». Marisol sintió que se le rompían las entrañas, así que Héctor no solo la había engañado, sino que le había mentido haciéndole creer que estaba libre. «Daniela», dijo Héctor en voz baja, «espérame fuera, por favor. Tengo que hablar con Marisol». La chica asintió y, lanzando una última mirada culpable a Marisol, salió de la habitación. «Ramón», Marisol se volvió hacia su hermano. «Tú también puedes irte. Quiero hablar a solas con mi marido». Ramón parecía preocupado. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió con firmeza. «Es asunto nuestro. Yo puedo encargarme». Ramón asintió de mala gana y salió, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Se hizo un gran silencio en la habitación. Marisol y Héctor estaban uno frente al otro, separados no solo por la mesa de metal,
sino por un abismo de mentiras, traición y confianza rota. Le dijiste que habíamos roto, dijo finalmente Marisol. No solo me mentiste a mí, sino también a ella. Héctor bajó los ojos. No quería hacer daño a nadie, dijo en voz baja. Pero lo hiciste, replicó Marisol. A mí, a ella, a mí mismo, a todos. Empezó como un flirteo inocente, comenzó a explicar Héctor. Luego se convirtió en algo más. No lo planeé, Marisol, te lo juro. Simplemente ocurrió. ¿Sucedió? Repitió Marisol con una risita amarga. Lo dices como si hubiera sido un desastre natural, no tu elección consciente. Elegiste engañarme, decidiste mentir, decidiste traer a tu amante a nuestra casa. Estoy confuso, admitió Héctor. Daniela es joven, divertida, me admira. Me hacía sentir vivo, importante. ¿Y conmigo? Preguntó Marisol, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿No te sentías así conmigo? Llevamos 18 años juntos, Marisol, suspiró Héctor. Todo se había vuelto predecible, rutinario. Tú estabas ocupada con la peluquería, yo con el restaurante. Dejamos de hablar, de fijarnos el uno en el otro. Y en vez de hablarlo conmigo, de intentar cambiar las cosas, encontraste consuelo con otra mujer, dijo Marisol con amargura. ¿Esa es tu solución al problema? Héctor no contestó, y en su silencio Marisol vio un reconocimiento de culpa. Por un momento se sintió extrañamente aliviada. Por fin se había dicho todo. Las mentiras habían quedado al descubierto. Las máscaras habían sido arrancadas. Voy a pedir el divorcio, dijo con firmeza. Hoy mismo veré a un abogado. Marisol, no te precipites. Héctor dio un paso hacia ella. Podemos intentar arreglar las cosas. Pondré fin a mi relación con Daniela. Podemos empezar de cero. Quizá ir a un consejero matrimonial. No, lo interrumpió Marisol. No se puede pegar algo que está roto en 1000 pedazos. Nunca podré volver a confiar en ti, Héctor. Y sin confianza no hay amor, no hay matrimonio, no hay nada. ¿Ni siquiera lo intentarás? Había súplica en su voz. Después de 18 años juntos, ya has tomado una decisión, dijo Marisol, mirándolo directamente a los ojos. Y no he sido yo. Ahora elijo yo, y no eres tú. Se dio la vuelta para marcharse, pero Héctor la agarró del brazo. Marisol, por favor, todavía te quiero. Y yo ya no te quiero, dijo ella, soltándole la mano. Y no quiero volver a verte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Con estas palabras salió de la habitación sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación que crecía en su interior a cada paso. Ramón la esperaba en el pasillo, apoyado en la pared y con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Va todo bien?, le preguntó cuando ella se acercó. No, respondió Marisol con sinceridad. Llévame a casa, por favor. Salieron de la comisaría. En el aparcamiento, Marisol vio a Daniela sentada en un banco. La chica parecía perdida y triste. Sus miradas se cruzaron un instante, y Daniela apartó rápidamente los ojos. Marisol no sintió odio por ella, solo cansancio y algo parecido a la compasión. La joven también había sido engañada por Héctor, aunque de un modo diferente. El coche de Ramón estaba silencioso. Su hermano no hizo preguntas y Marisol lo agradeció. Se quedó mirando por la ventanilla cómo flotaban las calles de Santa Cruz, la ciudad que había sido su hogar durante años. Los farolillos proyectaban una luz amarillenta sobre las aceras, las siluetas de la gente en las ventanas de las casas, mundos enteros llenos de sus alegrías y penas, esperanzas y decepciones. No quiero volver a nuestra casa, dijo Marisol rompiendo el silencio. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Por supuesto, respondió Ramón. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Mañana recogeré lo imprescindible de la casa y contrataré a un abogado, continuó ella. Quiero que esto se resuelva rápido y sin escándalos. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?, preguntó Ramón con cautela. El divorcio es un gran paso. Nunca he estado tan segura en mi vida, contestó Marisol con firmeza. Hay cosas que no se pueden perdonar, Ramón. Y no es solo engaño. Es traición a la confianza, mentiras, humillación. Me merezco algo mejor que eso. Ramón asintió y condujeron el resto del camino en silencio. El piso de Ramón era pequeño pero acogedor. Un antro de soltero con muebles mínimos, equipamiento deportivo en un rincón del salón y estanterías llenas de libros de detectives y forenses. Marisol se hundió en el sofá, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas empezaba a abandonarla, sustituida por un profundo cansancio. ¿Tienes hambre?, preguntó Ramón abriendo la nevera. No tengo mucho,
pero puedo hacer una tortilla o calentar el asado de anoche. Gracias, pero no tengo hambre, respondió Marisol. Un té, por favor. Ramón puso la tetera y se sentó junto a su hermana. Eres fuerte, Marisol, dijo en voz baja. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. No me siento fuerte, admitió ella, y las lágrimas que había estado conteniendo todo el día por fin brotaron. Me siento traicionada, humillada, devastada. Ramón la abrazó y la dejó llorar en su hombro. No pasa nada, dijo. Tienes derecho a tener estos sentimientos, pero se te pasarán, Marisol. No enseguida, no rápido, pero pasarán. Y volverás a sentir alegría, y volverás a ser feliz. 18 años, susurró entre lágrimas. 18 años de vida que ahora parecían desperdiciados. No, objetó Ramón. No fueron desperdiciados. Tuvisteis buenos momentos. Momentos de amor y felicidad. Que las cosas acabaran mal no anula lo bueno que hubo antes. Marisol asintió, secándose las lágrimas. Su hermano tenía razón, pero el dolor de la traición seguía siendo demasiado fuerte para que pudiera recordar los buenos momentos sin amargura.